Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Economista Sonnenholzner, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, gusto saludarte y a tus órdenes como siempre. Gracias por su tiempo. Se ha empezado a criticar el aparecimiento de algunos ecuatorianos adheridos, firmantes de lo que se ha denominado la Carta de Madrid, promovida, dicen, por el partido de extrema derecha, Vox de España. Y entre los adherentes, firmantes, estaría usted y algunos otros ecuatorianos, economistas Sonnenholzner. Sí, así veo, Freddy. Lo que lamento es que la gente esté enfocada en desacreditar a la persona y no dicen nada respecto al argumento, ¿no? Eso se llama falacia ad hominem. Creo que ahí hay promotores que sin duda no son del agrado de muchos, posiblemente tampoco del mío, no son los únicos promotores. Pero yo he firmado un documento, no he firmado una adherencia a un partido, ni una declaración ideológica, ni mucho menos. He firmado un documento que está alineado con todo lo que yo he predicado durante mi vida privada y pública. Respeto a la libertad de expresión, respeto a la propiedad privada, respeto a las libertades civiles, separación de poderes del Estado y por supuesto que sí, una postura pública mía también. Todo esto porque hay una amenaza en la región que articula transnacionalmente esfuerzos para justamente atentar contra estos derechos y contra estas instituciones. Y esa amenaza se llama socialismo del siglo XXI, un modelo que ya ha destruido a muchos países y le ha hecho mucho daño al nuestro. De ahí creo que querer encasillarme, pues esas son jugadas de los que les preocupa que se articulen esfuerzos en defensa de estos valores, y entiendo que hay personas que respeto, que desgraciadamente quieren etiquetarme de alguna forma cuando son personas que justamente han luchado por evitar que se los etiquete. Me refiero a los grupos que han defendido derechos de minorías, a los grupos que han luchado contra la discriminación. Yo tengo una posición clara y es conocida por el Ecuador en contra de los radicalismos. Creo que lo radical es enemigo de lo racional. Una posición en contra del fascismo, del comunismo, de la homofobia, de la xenofobia, que pues la he predicado con el ejemplo. Y créame que me parece de lo más extraño que tenga que dar explicaciones en ese sentido. Lea la carta, si tiene algún comentario que le preocupe respecto a la carta o vea alguna inconsistencia con esa carta respecto a mis posiciones públicas, le agradeceré que me lo diga. Caso contrario, Freddy, créame, no hago más que ratificar con mis actos lo que esa carta dice. Ahora, esta adhesión suya y la de algunos ecuatorianos a esta carta se puede entender como una contraposición al denominado Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, que son organizaciones internacionales que promueven en cambio el socialismo del siglo XXI y el extremismo de izquierda, economista Sonnenholzner. Sí, o sea, verá, insisto, yo estoy en contra de cualquier extremismo, de izquierda o de derecha. Yo creo en el diálogo, creo en la unidad, no creo que esto es importante también, porque ahora resulta, digamos que resulta que se puede estar de acuerdo en ciertas cosas y no ser lo mismo, así como se puede pensar diferente y no ser enemigos, pues, Fred. Entonces, de nuevo, la carta es clara, trata de defender los valores que yo siempre he defendido: libertad de expresión, propiedad privada, libertades civiles, separación de poderes. En eso se enfoca, que pueden estar amenazadas, como le digo, por procesos como el que usted dice, que así está redactado en la carta, pero pueden ser otras amenazas también, que puedan venir de otras vertientes. Lo importante es coincidir, personas de diferentes visiones ideológicas, sociales, políticas, coincidir en que estos valores son un punto de partida para conservar la democracia en cualquier rincón del planeta. Ahora, esta iniciativa es española, con una proyección iberoamericana. ¿Por qué no hacerla algo más bien nacional, regional, de América Latina, etcétera? Estoy trabajando en eso también desde hace algún tiempo, y bueno, cuando esté lista la comunicaré, pero creo que ese tipo de iniciativas son necesarias porque sin duda,
Freddy, aprovechando de una era de malestar en el mundo a causa de una pandemia brutal. Hay quienes están tratando de desestabilizar a los países, la institucionalidad, y disfrazado de una protesta social justa, empiezan a generar caos, terrorismo, parecido a los hechos que tuvimos acá, de los cuales usted fue víctima directa, Freddy. Así que creo que contra eso es mi posición, contra las personas que tomen esas posturas radicales, vengan de donde vengan, contra las personas que atenten contra las libertades individuales, vengan de donde vengan, ¿ya? Contra los que atenten contra la institucionalidad, el marco de la ley, la separación de poderes, vengan donde vengan. Ahora, ¿no le hizo pensar un poco más el hecho de que quien le haya invitado a firmar, o quizá quien tuvo la iniciativa, es un partido de extrema derecha que está asignado, criticado ya en España, en Europa? Ellos son, no los conozco mucho a ellos, Freddy, le mentiría, yo vi el documento y me adherí, pero entiendo que tienen personas en su militancia que pueden ser encasilladas allá, como otros que no, ¿verdad? Así como todas las organizaciones políticas del planeta. Personas que pueden estar encasilladas en un lugar y otras que no. Insisto, hay cientos de adherentes al documento de distintos países, de distintas vertientes, pero yo creo que es más bien una reacción de a quienes les preocupa que quienes defendemos los derechos, la institucionalidad, las libertades, hagamos esfuerzos conjuntos. Eso es lo que yo más siento. Parece una reacción de ellos como que les preocupara, como que si solo ellos pueden articularse para desbaratar países. No, que queremos articular esfuerzos para sostener y sacar adelante países, ¿verdad? Ahora, esto se produce... Ahora, si usted me dice a mí, entre firmar una carta con Nicolás Maduro, como ha firmado, por ejemplo, todo el correísmo del Ecuador, ¿verdad?, y firmar una carta con Vox y otros, créame que me quedo con lo segundo, con todo el respeto. Ahora, esto se produce, economista Sonnenholzner, en el marco de una suerte de protestas sociales que se confunden con brotes de violencia. Se lo vivió aquí en octubre del 19, octubre del 19 en Chile. Aprovecharse de esas circunstancias para desestabilizar, buscar protagonismo. Al final del día yo le pregunto, mañana paran las protestas en Colombia. Ojalá, Dios quiera, hablo permanentemente con las autoridades de ese país. Me piden consejos, información, etc. Y mañana paran las protestas. Y dígame, ¿qué resolvieron los que protestaron, Freddy? ¿Qué mejoró después de las protestas? Le pregunto. Porque esas protestas sin soluciones, sin salida, no sirven de nada. Todos los países de la región y el mundo están enfrentando una gravísima crisis producto de una pandemia que ha dejado a 600 millones de personas en el desempleo y la pobreza. Entonces, si esas protestas fueran acompañadas de soluciones, enhorabuena, pero no, esa violencia, esa agresividad, lo único que hace es empeorar las cosas, tristemente. Es que quizá hay la motivación para una protesta cívica, ciudadana. El problema es el aparecimiento de grupos violentos, como lo vivimos aquí en el Ecuador, como pasó en Chile, ahora está pasando en Colombia, y quizá esto, como dicen muchos analistas de temas de seguridad, forma parte de una estrategia de izquierda. A ver, esto es articulado, Freddy. Yo lo denuncié en su momento cuando ocurrió en el Ecuador, la gente dudó, luego pasó inmediatamente en Colombia, en Chile, ahora regresa a Colombia. Esto es articulado por grupos que les interesa desestabilizar a los gobiernos democráticos que no les son afines. ¿Por qué no ocurre esto en los países con los que sí tienen afinidad, en donde la situación social es más grave? ¿Por qué no ocurre esto en Venezuela? ¿Por qué no ocurre esto en Argentina? Y sí en Colombia o en Chile, en donde las cosas están, por más que estén duras, están bastante mejor que los dos países que le mencioné. Porque no hay nadie en su sano juicio pensando que la destrucción, el terrorismo, son un camino legítimo para lograr objetivos, por más loables que sean, pues, Fred. Entonces, todos pueden tener objetivos muy loables, que los podemos hasta compartir, pero ese es el camino equivocado, con todo el respeto. Ahora, si esto es articulado como lo analiza usted y como lo sostienen algunos analistas, ¿qué debe hacer el Ecuador para evitar un brote de violencia camuflado en protestas sociales? Bueno, ya tiene usted los primeros conatos, ¿no? Un presidente que ni siquiera se acaba de sentar y ya tenía vías cerradas, paros de buses, ya tiene usted los primeros conatos, ¿verdad? Lo cual me parece injusto con un gobierno que recién arranca, le soy sincero, Freddy. Pero además tiene amenazas de los mismos violentos que destruyeron Quito, que dejaron sin agua Ambato, que destruyeron Cotopaxi, los mismos, que yo no sé por qué todavía no responden ante la justicia. Pero en todo caso, los que le rompieron a usted la cabeza y casi lo matan, de nuevo están los mismos, Freddy, avisando que se viene este caos.
Los ecuatorianos no necesitamos caos. Los ecuatorianos necesitamos soluciones a nuestros problemas, vengan de donde vengan. Necesitamos que el gobierno que entró pueda cumplir su oferta de vacunar a los ecuatorianos, que solo con eso vamos a salir de esta crisis, Freddy, con nada más. Después de eso podemos hablar del resto, pero si no nos vacunan, lo único que hacemos es tener lindas conversaciones, que no sirven de nada porque no hay salida, ni económica, ni sanitaria, ni social, sin vacunación. El Ecuador, en la situación que vive, está urgido a hacer reformas importantes, estructurales, laborales, tributarias, etcétera. Pero eso precisamente fue el detonante en el vecino país de Colombia, una reforma tributaria que quizá abarcó a mucha más gente de la que debía hacerlo y se convirtió en el pretexto perfecto para lo que está viviendo ahora. Lo usan de pretexto, cualquier situación. Entonces con eso tratan de inhabilitar a los gobernantes para que no tomen decisiones que por más que sean impopulares, en muchos casos son necesarias y correctas. Yo le hago a usted una pregunta, Fred. El Ecuador ha subsidiado combustibles durante 40 años. Dígame, ¿quién ha salido de la pobreza gracias a esa política pública? Absolutamente nadie, ¿verdad? Esa era la pregunta que le hacía yo a las comunidades indígenas luego de las protestas. Por eso es que llegamos a consensos, en donde para mí como ciudadano es mucho mejor eliminar esa política pública fallida, sobre todo en lo social, y así sea que no resuelvas un tema de caja, es decir, que no uses ese dinero para equilibrio fiscal, dedicar esos recursos para compensación, bonificación. Focalizarlos al menos. No focalizar, usar esos recursos para entregárselos a los que necesitan, no a los que tienen, Freddy, que es lo que ocurre hoy y por eso no funciona como política social. Entregar esos recursos en crédito a menor tasa para el desarrollo rural, infraestructura de riego, tecnificación, bonos para compensación de incremento de pasajes si que llegasen a darse, luchar porque no se sube el pasaje para estudiantes, discapacitados, tercera edad, que fue lo que se consiguió en ese momento. Entonces, pero creo que ya el gobierno tiene que estar en diálogos y ojalá para mediados de junio puedan tener una hoja de ruta. Yo no soy parte del gobierno, pero espero que no retrocedan en una decisión que es correcta. Yo sé que no es popular, pero que si encuentra las compensaciones y las bonificaciones necesarias justamente para las personas más vulnerables del Ecuador, va a ser positivo, porque ese dinero no tiene que estar en manos de gente como yo, que muy bien puede pagar cuando va a tanquear, sino en gente que realmente hoy no tiene para comer. Ahí tiene que estar ese dinero. Ha transcurrido ya una semana de gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo evalúa usted las primeras decisiones que ha tomado el presidente? Y empecemos por el tema del plan de vacunación que acaba hoy mismo de lanzarse o relanzarse, digamos. Bueno, veo que ya van reconociendo ciertas realidades que siempre se anunciaron, ¿no? El problema no era logístico ni de la implementación de un plan. El Ecuador llegó a vacunar 200,000 personas diarias con el manejo anterior. El problema no es ese, el problema siempre ha sido de obtención de vacunas, aquí y en todo el mundo. No sé si puedan cumplir el tema de los 100 días, Freddy, les soy sincero, yo siempre he creído que más bien alrededor de octubre, septiembre, octubre, esto va a aflojarse un poco en cuanto a la facilidad de obtener vacunas. Y con eso el Ecuador, como le digo, solo con el Ministerio de Salud y el IES puede vacunar 200,000 personas diarias. Con eso vuelan, pero el tema no es un tema ni de organización ni de logística, es un tema de gestión de vacunas. Entiendo que el presidente se ha apersonado de eso, me alegra, me parece que es lo más importante, creo que le está dando esa importancia y le deseo el mayor de los éxitos. Ojalá pueda hacerlo en 100 días o antes, pero si no, insisto, yo creería que alrededor de octubre esto va a estar resuelto. Ahora, el hecho de pedir la ayuda, la colaboración al Consejo Nacional Electoral y valerse del padrón electoral precisamente para no esperar que los ciudadanos busquen desesperadamente una dosis de vacuna, sino esperar que aparezcan en el sistema como ya se está viendo, señalando el sitio y de acuerdo a la provisión de vacunas, esperar el día y la hora. No he visto funcionar el nuevo sistema. Como le decía, con el anterior llegaron a vacunar hasta 200,000 personas diarias. Suena bien la idea, no sé cómo esté la infraestructura sanitaria en los recintos electorales, por eso se utilizaron universidades, hospitales, subcentros de salud, porque de todos modos hay parámetros de higiene, de sanitización, de refrigeración, que no sé cómo los van a completar a nivel de recintos electorales. Desconozco, no soy parte del gobierno y tampoco fui parte del anterior el último año. Le hablo como un ciudadano que le interesa lo que ocurra con su país y está atento de que se hagan las cosas bien. Avancemos con otras decisiones tomadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso en esta semana. Él ha firmado, si no me equivoco, más de 50 decretos ejecutivos, nombrando funcionarios, tomando decisiones
etcétera. Una de las primeras acciones ha sido este código de ética. ¿Qué criterio le merece a usted? Bueno, que en términos generales son casi todas normativas que ya han existido por años en el Ecuador. Por ejemplo, nunca una primera dama o la esposa de un segundo mandatario ha cobrado un sueldo, viáticos. Yo cuando, por razones protocolares, viajaba con mi esposa, yo cubría los gastos de ella, ni siquiera el Estado, a pesar de que era una invitada, ¿no? Creo que está bien reafirmarlo en un documento, porque lo que es más allá de lo que está prohibido en la ley, que ya está prohibido. Es un mensaje a sus colaboradores y creo que es un mensaje claro de no tolerancia a la corrupción. Entonces yo lo dejo del lado del reforzamiento de un mensaje más que de algo nuevo, porque sinceramente no veo mayor cosa nueva. Siempre han estado restringidos los regalos oficiales, siempre ha estado restringido el tema de ingresos de parientes al sector público y contratación de parientes al sector público. El tema de la primera dama no es nada nuevo, ni de la esposa del vicepresidente. Pero es bueno, lo de los listados en los aviones no es nuevo tampoco, siempre había que entregar listados de justificar los El viajes. gobierno anterior al que usted participó nunca entregó. No le entrega, no son públicos, pero entregas, Contraloría los pide. De hecho, era lo único que me tocaba firmar con frecuencia, Freddy. No es público por razones de seguridad nacional, pero se entregan a Contraloría para revisión. Por eso su afirmación no es correcta. Ahora lo que han decidido es que sea público. Yo no estoy del todo de acuerdo porque, insisto, en ocasiones hay temas que por seguridad nacional no se debería de informar eso. Pero bueno, eso ya es una decisión de ellos. Pero revise usted y pida, en Contraloría le entregan. Cada viaje que yo hice, yo no viajé nunca internacionalmente con los aviones presidenciales, solo en una ocasión cuando hubo el estallido de la bomba en la escuela militar en Colombia, que falleció una ecuatoriana. Esa vez utilicé un avión militar para llegar de urgencia a Bogotá, y una vez que hice una conexión en Perú, pero nada más. De ahí siempre utilicé vuelo comercial clase económica con una política de austeridad y un mensaje al país. Pero están los registros de cada vez que viajé dentro del Ecuador, qué hice, por qué viajé, con quién viajé. Esos registros firmados por mí, además. ¿Qué criterio le merece, economista Sonnenhorstner, que el presidente Guillermo Lasso quiera acabar con el CIES, que es la evolución de la SENAIN, y los ha tachado de organismos corruptos, por decirlo menos, que se dedicaban a hacer espionaje político y no a trabajar haciendo inteligencia en beneficio de los intereses estatales, no del gobierno, no del partido gobierno? Creo que eso claramente cambió, ¿no? Por lo menos el tiempo que yo estuve no se utilizó para aquello. De hecho, se denunciaron y salieron cosas preocupantes de ahí, que hoy están siendo judicializadas, como el secuestro de un ecuatoriano en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Que es de público conocimiento. Pero más allá de eso, el Estado necesita un aparato de inteligencia y necesita articular la inteligencia policial con la inteligencia militar. Y eso tiene que hacerse. Entonces, yo no sé qué institución lo va a hacer. Entiendo que le ha entregado esa competencia a las Fuerzas Armadas. Me parece, yo no lo hubiese hecho, no porque desconfíe de las Fuerzas Armadas, sino porque, insisto, aquí hay dos ramas. Hay la rama policial y la rama militar de inteligencia. Y lo ideal es tener una institución que articule esa información. Puede tal vez modificarlo, mejorarlo, hacerlo, no sé, menos, más transparente, pero ahí se manejan temas delicados del país, lucha contra el narcotráfico, contrabando, lucha contra la minería ilegal, y eso tiene que estar bajo el conocimiento del presidente de la República si quiere ser efectivo en esas materias. El tiempo nos queda corto, economista Sonnenhorstner, pero quisiera consultar su criterio respecto de la iniciativa legal enviada ya a la Asamblea Nacional de Iniciativa del Ejecutivo. Me refiero al proyecto de ley de libertad de expresión que remitió ya el presidente Guillermo Lasso. Usted sabe, Freddy, que esa fue una de mis luchas siempre, antes de ser autoridad inclusive, servidor público, y con mucho gusto en el Acuerdo Nacional sacamos adelante una reforma a la Ley de Comunicación que terminó con la Supercom, y desde siempre el gobierno en el cual pude colaborar, digamos que eliminó cualquier agresión o si es que la hubo, la corrigió en contra de la prensa. Creo que ha habido plena libertad de expresión. Si el presidente Lasso cree que la puede consolidar mejor, ese triunfo de los ecuatorianos que conseguimos juntos, de recuperar la libertad de expresión con una nueva ley, me parece bien. Una sola observación: creo que hay una inconstitucionalidad, por más que yo esté de acuerdo también con la eliminación del Cordicom. Eso es fruto de una consulta popular y habría que ver el camino legal para poderlo lograr. Por eso en el Acuerdo Nacional no se eliminó el Cordicom, por si acaso. Debería mantenerse ese organismo porque nace de la Constitución. Correcto, entonces por ese lado ahí hay mi única observación, Freddy. El resto,
como dicen en las redes sociales, dedos arriba. Todo bien. Pues bien, queremos agradecer al economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Saludos, Chucho. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.